obviamente. Ahora, si tú estás aquí y nos visita hoy, tú estás en la iglesia familiar de Green Acres, que es el nombre de la ciudad donde está la iglesia. Nosotros somos una iglesia en 15 lugares diferentes en todo el condado de Palm Beach y en la Costa del Tesoro. 4 iglesias en español, una en portugués y las demás en inglés. Ese es el campus de la iglesia en portuñol. Esta mezcla del portugués con el español. Un día una persona dijo, tu pastor de Green Acres es de la iglesia Pare de Sufrir. Y como todos los brasileños, los pastores son de la iglesia Pare de Sufrir. Yo le dije a esa persona, no, yo sigo sufriendo. Porque cuando encuentra un brasileño hablando medio arrastrado el español, dice, pare de sufrir, cuidado. No estás en Pare de Sufrir. Estás en la iglesia familiar y nos da mucha alegría poder tenerte con nosotros. Nosotros en la iglesia familiar estudiamos la Biblia a través de series. Estamos en la 3ª semana estudiando la vida del rey David y proporcionamos esta tarjeta, el tarjetón como dice Rafa, con los puntos de las cosas que vamos a hablar. Y ahí tú puedes tomar nota, ese es tuyo, hay un lapicero por ahí. Estamos estudiando la vida de David. La primera semana nosotros estudiamos en 1 de Samuel, cuando David fue ungido. Eso todo está online, tú puedes ver las enseñanzas online. La segunda semana, la semana pasada, nosotros estudiamos la vida de David cuando él venció a Goliat. Leímos la semana pasada desde el librito de historia de mi nieto Tiago. Les conté la historia hasta cómo se reía Goliat. Y el feo que era Goliat está en las redes sociales. Hoy el rey David, este jovenazo, tiene que enfrentarse a otro gigante que se llama envidia, celos. Pastor da Silva, yo no sufro de esto. Celos, envidia. Déjame preguntarte algo, por favor. No alza tu mano, no digas absolutamente nada, simplesmente quédate callado. Sobre todo si tienes tu esposo contigo, tus hijos están aquí. Cualquier movimento que tu hagas indebido, te estamos filmando y va a ser un problema para ti. Mejor no digas nada. Pero alguna vez en la historia de tu vida, tú has encontrado a alguien que te ha envidiado a ti, que tiene celos de ti, la envidia. Tú dices, esa persona tiene envidia de mí. Quizás la envidia es porque tú te consideras extremadamente guapo o una mujer súper guapa y alguien tiene envidia de ti por ser extremadamente guapo. Tiene envidia de ti porque finalmente tú has logrado terminar tu carrera y tienes tu diploma o pudiste montar tu negocio y tienes un montón de gente envidiándote. Quizás, yo no sé, o aquella mujer que tiene la envidia de la otra mujer y dice, ¿cómo esta desgraciada pudo bajar 50 libras? Yo la odio. Y yo sigo igual. No es posible. Ella tuvo que hacer algo. Pero como yo no tengo dinero para hacer lo que ella hizo, y no voy a decir lo que es, yo estoy como estoy. Mátala, Dios. O entonces yo no sé, quizás si tú, escucha, no alce tu mano. Tú, alguna vez en la historia de tu vida, has tenido envidia de alguien. Ay, pastor da Silva, ese sí que yo nunca jamás. ¿Has sentido este celo porque esa persona consiguió esto, el otro, etcétera? Y tú todavía, bueno, yo no sé. Pero ¿qué harías si tú tienes un papá? Digamos que tu padre es un rey, es un tipo que tiene mucho dinero, mucha plata. Y ese papá tiene un siervo, tiene un empleado. Y ese empleado tiene muchísimas habilidades para muchas cosas.
y tu papá ha confiado parte del trabajo en la mano de este empleado. Y ese es un empleado muy responsable, muy trabajador, una persona que ha hecho las cosas de una forma muy debida, muy íntegra. Y un día el reino de tu papá, o si tú eres ese papá, está en peligro y tu padre, o tú si eres el papá, envía a este muchacho para pelear, para salvar a tu reinado. Y él lo hace, prácticamente pone su vida en peligro, arriesga su vida para defenderte a ti. Cuando él regresa de la guerra, la gente, las mujeres, el pueblo, hace un tremendo pachangón para recibirlo y decir, wow, qué increíble que él ha hecho. Y tú como papá o como el rey de esta nación, empieza a sentir envidia, celos por lo que está sucediendo. ¿Qué harías si ese padre celoso tiene un hijo y este hijo de este padre se hace muy amigo íntimo, hasta de hacer un pacto con este joven que es tu siervo, pero tú tienes celos de él? ¿Qué harías como papá? Tu siervo, que tú estás celando, ahora es amigo íntimo de tu hijo. El celo o la envidia es como un cáncer. Un cáncer. Comienza en tu corazón y empieza a afectar todas las áreas de tu vida. En el diccionario secular define la envidia como un sustantivo, por ejemplo, y dice que la envidia es un sentimiento de anhelo, de descontentamiento o resentimiento que despierta las posesiones, las cualidades o suerte de otra persona. Como verbo, me gusta lo que Harold Coffin dice, y ese es algo hasta para poner enfrente de la nevera. La envidia, dice él, es el arte de contar las bendiciones de tu prójimo en lugar de las tuyas. ¿Entendiste? La envidia es el arte de contar las bendiciones de tu prójimo en lugar de las tuyas. Te la pasas contando las bendiciones de tu prójimo como que si tú no tuvieras absolutamente nada para contar acerca de ti. Estás más preocupado con el otro, celas el otro, dedica tiempo al otro, y ese es un problema. El rey Saúl empezó a permitir que el celo, la envidia, controlara su corazón. Escuche lo que dice la Biblia en 1 de Samuel 18, empezando en el versículo del número 1, nosotros vamos a leer la palabra del Señor. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán es el hijo del rey. Por su parte, Jonatán entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Imagina esa expresión. El hijo del rey llegó a querer a David como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba, el monte que llevaba puesto, y se lo dio a David. También se lo dio la túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército. Escuchen, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien,
Cuando el ejército regresó, después de haber luchado con Goliat, de haber matado el filisteo David, de todos los pueblos de Israel salieron las mujeres a recibir al rey Saúl. Y al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban. Yo quisiera estar en ese pachangón para ver qué es lo que esas mujeres cantaban y cómo bailaban. Y exclamaban con gran regocijo: Saúl, Saúl mató a sus miles, pero a David a sus 10,000. Chanfle. Disgustado por lo que ellos decían, Saúl se enfureció y protestó. Aquel típico hombre protestando. A David se le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que faltaba es que le dé el reino. Mi reino, obviamente, diría él. Y a partir de esta ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo, desconfianza, envidia. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance. Estaba medio aquí borracho, como que queriendo bailar la Macarena sin saber lo que hacía. Estaba en su palacio. Y él estaba en ese trance y tenía una lanza en la mano. Y mientras David tocaba el arpa, porque siempre David hacía esto, cuando el rey estaba agitado, descontrolado, el músico tocaba y acalmaba. El rey siempre lo hacía eso. David tocaba el arpa como era de costumbre. Saúl, con la lanza en la mano, la arrojó, pensando, a este se lo clavo en la pared. ¡Fum! Y la lanza viene y David. Bueno, es lo que dice el texto. Si tú te fijas ahí, 2 veces lo intentó matarlo. Pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado. El rey sabía esto. Y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David. Y lo alejó de su presencia, nombrándole jefe de 1,000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Y al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio porque el Señor, porque Él los dirigía en campaña. La gente tenía aprecio por David, incluso el hijo del rey se hizo su mejor amigo. Saúl estaba con el corazón contaminado, lleno de resentimiento, celos, y los celos tienen sus consecuencias. Era mucha la envidia. Hay 4 lecciones acá que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos considerar con relación a esta historia. ¿Qué es lo que podemos aprender con relación a una historia tan increíble como esta y cómo la podemos aplicar en nuestras vidas? La primera cosa es que todos nosotros que enfrentamos en nuestras vidas oposiciones debemos de reconocer que Dios conoce la oposición que tenemos. Dios conoce la oposición que tú y yo tenemos. David vivió su vida lleno de oposiciones. El Goliat era una oposición, las luchas que él tuvo eran una oposición. El rey tenía planes de matarlo. Si tú tienes la oportunidad en tu casa y puedes tomar un tiempo para leer el capítulo 24 de 1 de Samuel, tú vas a ver que las cosas se pusieron color de hormiga brava en el capítulo 24. Saúl decidió realmente matar a David, empezó a perseguir a David. David tuvo que huir, tuvo que quedarse en una cueva por un tiempo. La situación era terrible porque ahora él estaba decidido por causa del celo, de la envidia que tenía en su corazón, toda la amargura. Él quería eliminar a David. Y David
tuvo que huir. A veces yo me pongo a pensar, quizás algunos de ustedes han tenido esa experiencia antes, con alguien que tú has ayudado, que tú has invertido tu vida. Has dado la mano, o más que la mano, hasta plata quizás lo has dado. Alguien que tú no solo has confiado, alguien que verdaderamente tú, con tu corazón honesto, sincero, verdadero, ha querido ayudar a esta persona. Y de pronto, del día hacia la noche, en un abrir y cerrar de ojos, esta persona, ¡boom!, desaparece de tu vida. Te bloquea en las redes sociales. Sin darte cuenta, en una mañana de sol en West Palm Beach, te paras y encuentras que estás bloqueado. Me bloquearon. ¿Qué hice? Y es curioso que esa es la primera reacción de las personas, sobre todo en el mundo que vivimos, ¿no? Te bloquea, te cancelan. Y tú cuestionas a ti mismo, ¿qué hice? No hiciste nada. Pero esta misma persona que tú ayudaste, que tú diste la mano, que tú confiaste en ella, desaparece. Y no solo que desaparece, sino que empieza a hablar mal de ti. A personas que tú conoces, dices, no es posible. Yo no puedo creer que eso está ocurriendo. Empieza a hablar mal de ti. Y el peor problema, la peor cosa que tú puedes hacer, mejor dicho, la peor cosa que tú puedes hacer, sobre todo aquellos que están en redes sociales, cuando alguien escribe en tus redes sociales, cuando alguien empieza a hablar en contra de ti en redes sociales, la peor cosa que tú puedes hacer es defenderte. No te defiendas. Cuanto más tú escribes, más se van a echar en contra tuyo. Y hay un montón de gente leyendo. Deja que los demás te defiendan. No te defiendan, no empieces una discusión online con la gente. Qué cosa tan estúpida. Perdóname por la palabra, pero es que yo no he encontrado otra palabra para definir esto. Es que yo me sentí herido y quería defenderme, tanto que le ayudé. Desamero, no importa, tú no puedes hacer absolutamente nada. Tú no tienes control de lo que la gente dice, habla y piensa acerca de ti. Solo tienes control de lo que tú dices y habla y piensas. No puedes controlar a la gente. Si no te ha pasado, prepárate, esa es una profecía. David enfrentaba una oposición increíble. Pero una cosa que David hizo fue que él dejó al rey Saúl en las manos de Dios. Dejó al rey Saúl en las manos de Dios. Ahí sabe lo que él decidió hacer. ¿Sabe cuál fue la decisión de David? Él eligió perdonar y ser fiel. Él eligió perdonar y ser fiel. Escríbelo, así como te estoy diciendo. Él eligió perdonar y ser fiel. Esta fue la decisión que David tomó. Ahora tengo que decirte que de acuerdo a la historia que estamos leyendo, el perdón es una elección. Él eligió, él decidió. Tiene una persona que te está persiguiendo, que te quiere hacer daño, que te quiere matar, y tú eliges contestar a esta persona, liberando hacia ella perdón, pero a la vez te mantienes fiel delante de Dios. Entonces, la decisión de David no estaba basada en sus emociones, porque emocionalmente, cuando una persona habla mal de ti y te persigue, emocionalmente hablando, la tendencia nuestra es responder con agresión o vengarnos. Esa es la tendencia del ser humano. No importa si tú eres el cristiano más cristiano del mundo, del universo, si tienes una coronita aquí arriba o si te están haciendo alas, tú te quieres vengar. No importa cuántos años tú tengas de vida cristiana. Hay un sentimiento porque tú eres un ser humano. Y en un sentido, no hay nada de malo sentir esto. El problema está en hacer esto.
David decidió, eligió perdonar y mantenerse fiel. ¿Te puedes imaginar conmigo? Tu vida está en peligro, una persona está intentando matarte y tú has servido a esta persona por años. Tú has hecho tu mejor por ella por años. Y David no hizo absolutamente nada para merecer esto. Y a veces la oposición se va a levantar en contra tuya sin que tú hubieras hecho absolutamente nada. No tienes que hacer nada, porque no es un problema tuyo, es un problema de la persona. David, de acuerdo a nuestro texto, tenía todos los motivos para vengarse de Saúl. Todos los motivos, tenía las armas en las manos, tenía la estrategia, sabía cómo hacerlo, tenía hombres que querían eliminar al rey. Tenía todos los derechos, pero él decidió perdonar y mantenerse fiel. Mis queridos, verdaderamente perdonar no es fácil, es difícil, es complicado, cuesta. Porque tú eres la única persona que sabes el daño que el agresor te ha hecho. Nadie más sabe lo que esta persona te ha hecho realmente. No es fácil. Pero esa historia me enseña que sin lugar a dudas es una elección. El perdón es anteponer la acción ante el sentimiento. Tú no sientes perdonar. Tú no quieres perdonar. Tú no estás preparado para perdonar. Quizás argumentes, that's okay. Pero tú eliges perdonar. Tú decides perdonar. No es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de elección. Porque el perdón no es para el beneficio de la víctima, no es para el beneficio del agresor, mejor dicho, es beneficio para la víctima. Tú perdonas para liberarte de la cárcel emocional que tú estás. Porque el perdón amarra tu corazón, te pone en una prisión muy oscura y no puedes ser una mujer, un hombre libre verdaderamente. Pero cuando tú eliges perdonar en contra de tu voluntad, en contra de tus emociones, te estás liberando de una cárcel donde tú no quieres vivir en esa cárcel por el resto de tu vida. El perdón es desprenderse del agresor. Es liberarse de esta sombra que te persigue. ¿Sabe qué es el perdón? Es entregar el agresor a Cristo y dejar que Cristo se encargue de la persona. Y Cristo sabe hacer mucho mejor que nosotros. Te aseguro. Él sabe lo que va a hacer con esa persona mucho mejor que nosotros. Vengarse nunca es la solución. Nunca ha sido la solución. Entonces, en nuestra historia, en la tercera lección que podemos aprender de esta historia, podemos confiar en Dios enfrentando la oposición. La oposición. Cuando tú estás enfrentando la oposición en tu vida, tú tienes que confiar en Dios mientras enfrentas la oposición. No tengo que hablar mucho acerca de este punto, pero sí yo quiero leer contigo. Y vamos a dejar que la Biblia nos hable a nosotros. En el capítulo 24 de 1 de Samuel, en el versículo de número 13, 24, 4 al 13, David está en una cueva, huyendo de un hombre con un corazón lleno de envidia. Y este hombre se encuentra con David en esta cueva. Y David tiene la oportunidad con sus ejércitos de eliminar al agresor y al hombre que lo quiere matar. Mira lo que pasa. En
en esta trama del capítulo 24 de Primera de Samuel. En la verdad, hoy se cumple la promesa que hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que te hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren, porque los hombres sugirieron algo y los hombres te van a sugerir hacer algo en contra de aquellas personas que te han herido. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Yo me pregunto varias veces, aquella hermana que te ha hecho un daño, aquel caballero que ha hablado mal de ti, ¿te puedo imaginar si nosotros los cristianos, en vez de pensar en vengarnos, decir: yo no puedo hacer daño en contra de esta hermana porque ella es una ungida del Señor? Yo no puedo hacer daño en contra de aquel que me está intentando hacer daño porque él también es ungido de Dios. Yo no me pongo por encima de él, dice David. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: majestad, majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, prostrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo a la persona que lo estaba haciendo daño: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerte daño? Usted podrá ver que con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaron a lo que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. No puedo alzar la mano en contra de mi hermano porque es ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo, dice David, yo corté ese pedazo, pero a usted no lo maté. Si hubiera querido, hubiera hecho, pero no lo hice. Por su confianza en Dios. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo a usted. Sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio, ningún daño. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, que la venganza pertenece a Dios, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Pero por eso mi mano jamás se alzará contra usted. El diablo tiene estrategias en tu vida y planes, y te ofrece planes y estrategias de cómo tú te puedes vengar de algo o de alguien. Y él habla a tu oído. Y muchos caen en las estrategias de Satanás. Las personas te van a decir cómo hacerlo. Pero como creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús, en momentos como este, no te olvides esto. Tú y yo tenemos que permitir que Jesús siempre sea nuestro refugio. Permite que Jesús sea siempre tu refugio, mi refugio en momentos como este. Y en el versículo
16 de 1 de Samuel 24, cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz se echó a llorar. El rey está quebrantado. El que quería matarlo, el que estaba intentando hacer daño, ahora está quebrantado. Has actuado, David, has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por el mal. ¿Te puedes imaginar que aquella persona que te ha querido hacer daño te diga: me has devuelto bien por el mal que te he hecho? Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado. Pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. Oiga esa pregunta. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy, por lo bien que tú me has tratado hoy y has tratado siempre. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey. Se habían pasado casi 14 años cuando David fue ungido con aceite allá con sus hermanos. Pasaron casi 14 años. Y ahora el rey reconoce que David será el futuro rey de Israel. Conclusión: David le perdona la vida a Saúl y hace que Saúl empiece a llorar. Reconoce su condición. Y David pasó por todo esto sin haber hecho nada para merecer esto. Algunos de ustedes están pasando por situaciones como esta sin haber hecho nada para merecer lo que estás pasando. Pero mira lo que dice 1 de Pedro 2, 22 al 25. Él, Jesús, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando profería insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que les entregaba a aquel que juzga con justicia, a Dios. Él mismo en el cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. David no hizo nada para merecer la muerte. Jesús no hizo nada para merecer el sufrimiento, pero tomó nuestro lugar. Llevó nuestros pecados y nuestras heridas. Fue colgado en una cruz y Dios lo levantó de entre los muertos. Nunca busques el derecho de venganza. Entrega el agresor en las manos de Dios y deja que Él se encargue.